menos intenso. ¿Ya estamos? Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos hable esta tarde. Padre, gracias te damos por tu bondad, tu misericordia y tu amor, Señor, por permitirnos llegar a este lugar para poder aprender hoy una vez más de la impresionante carta del apóstol Pablo a Timoteo, Señor. Así que estamos en tus manos, Señor. Abre nuestro entendimiento, dame la gracia para hablar, pero también la gracia para que va a escuchar y pueda retener juntos la enseñanza que tú quieres darnos para este día. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a meditar en el capítulo 2 de la primera carta de Pablo a Timoteo, pero vamos a iniciar leyendo en Efesios capítulo 6, del 1 al 12, y ahorita vamos a ver por qué tenemos que iniciar ahí. En Efesios capítulo 6, versículo del 10, el versículo número 12 vamos a leer solamente. Y cuando tenga me dice amén. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ok. ¿Por qué iniciamos leyendo esto? Estamos estudiando la primera carta de Pablo a Timoteo. Vamos a abrir la Biblia, vamos a pasar a 1 Timoteo, capítulo 1 y el versículo número 3. Como que tiene un poco de eco esto. Dice la palabra, 1 Timoteo 1:3 dice, como te rogué que te quedases ¿en dónde? En Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Bueno, Pablo fue el que fundó la iglesia de Éfeso. Y eso la Biblia no lo enseña, no lo busque, pero usted lo puede leer después de su casa en Hechos capítulo 19. Dice, Pablo llega a Éfeso, él llega ahí, encuentra a unos discípulos, le dice, oye, es uno del Espíritu Santo. Cuando creyeron nuestros discípulos, dicen, ni siquiera hemos oído el Espíritu Santo, fuimos nosotros en el bautismo de Juan. Pablo ora por ellos, diciendo el Espíritu Santo, y entonces dice la Biblia que por medio de Pablo, Dios hacía milagros extraordinarios. Ahí en Éfeso había un problema muy fuerte. ¿Qué enfrentaba la iglesia? Bueno, ahí en Éfeso, usted recordará cuando estudiamos la carta a los Efesios, había un templo muy grande. ¿Usted recuerda cómo se llamaba ese templo? Era de una mujer, tenía nombre de mujer. Y fue princesa de Inglaterra, la famosa Lady Di. ¿Cómo se llamaba la Lady Di? Diana de los Efesios. Ahí estaba el templo, la gran diosa Diana. Pablo predica el evangelio y dice la Biblia que debido a su predicación, muchos inclusive de los que practicaban la brujería, creyeron en el evangelio, aventaron los libros, los quemaron, y era una cantidad impresionante. Entonces, Pablo, cuando deja a Timoteo, vimos hace 8 días que el propósito de la carta de Pablo a Timoteo era que Timoteo empezara a dejar o establecer un orden en la iglesia, dentro de la iglesia. Y la decisión de Pablo, en el primer capítulo vimos, era que aquellos falsos maestros, pues Timoteo dijera, ¿saben qué? Cállense porque están enseñando puras cosas erróneas. Y eso traía a la iglesia división, eso traía a la iglesia confusión, y como vimos hace 8 días que al grado de que Pablo tuvo que decirle a 2 colaboradores de él, bueno, por lo menos sabemos de uno, Himeneo y Alejandro, que como no querían corregir su vida, Pablo dijo, muchachos, váyanse de la iglesia. La Biblia dice de una forma más hermosa, los entregó a Satanás. Y ahí dice Pablo, pues no que mucho amor en la iglesia, no es que cuando la iglesia no quiere ser corregida, pues Pablo dice, yo los entrego y que
A ver si se arrepienten de su pecado. No es correcto, no es expulsarlos y que, no, es a ver si se arrepienten de su pecado. Y que volvían a la iglesia. Y Himeneo, por lo que sabemos, no cambió. De hecho, segunda de Timoteo dice que Himeneo siguió predicando las mismas falsas enseñanzas. Lo que pasa en Éfeso, pues todavía tiene repercusiones que la iglesia hoy en día enfrenta ataques. La iglesia sigue enfrentando ataques, pero leímos que nuestra lucha no es contra quién, contra carne, ni contra sangre, es contra principados, contra todo lo maligno. O sea, el diablo sigue empeñado, o el maligno sigue empeñado a traer a la iglesia un ataque. Uno de los ataques favoritos que el diablo le encanta hacer, lo vamos a leer en el Evangelio de Marcos. Y ahorita vamos a entrar de lleno al capítulo número 2. Estoy dando esto como parte de, pero en Marcos capítulo número 3, vamos a ver versículos 23 hasta el 25. Y ahí arriba del versículo 20, mi Biblia tiene un título que dice la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero dice en el 23, y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si está contra sí misma, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Bueno, ¿qué estamos hablando? El ataque favorito del enemigo es ser división a la iglesia. ¿Lo ha logrado de muchas maneras? Sí, porque tenemos una gran diversidad de posturas religiosas, voy a usar el término, de posturas sobre ciertas cosas que si aquí no se hace, que si acá sí se hace, que si eso está mal aquí, le encanta. Pero la iglesia se ha mantenido firme porque, bueno, vamos a poner un ejemplo. ¿Un qué? Ella dice, esto es así, y los que lo siguen se mantienen ahí. Él dice, esto es así, y los que lo siguen así se mantienen. Y estos con estos dicen, tú eres mi hermano, seguimos adelante. Yo respeto que tú le vas a tal equipo, yo respeto que tú usas tal o tal línea doctrinal. O sea, hasta ahí ha llegado el diablo, en hacernos diferentes denominaciones, pero si la denominación predica el evangelio, la iglesia sigue bien. No importa si usas o no usas velo, si usas o no usas corbata, lo importante es que nos mantengamos unidos en lo que Jesús nos ha mandado a hacer, predicar el evangelio. Si el diablo logra dividir una iglesia local, ¿quién crees que gana? ¿Quién? El diablo. Es el que gana. Y yo me voy con ellos porque acá me cae muy bien ella. ¿Quién me cae mal? Quien gana es el diablo. Otro Jesús dijo, si un reino o una casa o si el mismo Satanás está dividido, no puede prevalecer. Y Pablo manda a Timoteo a que empezara a corregir esos errores, que empezara a callar. Es la versión de Javi Soy, que empieza a decir, a ver, cállalos porque están trayendo un montón de problemas a la iglesia. Es que yo escuché en tal programa o de tal pastor esto. Bueno, sí, y le preguntas a tu pastor. No es que en tal iglesia yo vi esto y aquí ni lo haces. Bueno, y así empieza la división. Y el diablo está esperando solamente una distracción para hacernos perder lo que realmente es importante. Si el diablo logra distraernos, y esa distracción que había en Éfeso, en lo que Pablo le dice a Timoteo, mira, hay muchos que están haciendo mal. Le están distrayendo de lo más importante. Están hablando de fábulas
y de cosas que no tienen sentido. Y si la iglesia se va por ese rumbo, están perdiendo lo más importante. Y lo más importante es la segunda instrucción que Pablo le da a Timoteo. Así vamos a la capítulo 2 de 1 Timoteo. Vamos a entrar de lleno a ese capítulo. Son 15 versículos, pero están llenos de mucha enseñanza. Capítulo 2 de la primera carta de Timoteo. ¿Su Biblia tendrá un título arriba? ¿Qué dice el título? Les voy a hacer una pregunta. ¿Será importante la oración en la vida de la iglesia? ¿Sí? ¿Y cuántos oramos? ¿Mañana, tarde y noche? ¿O por los alimentos? Nada más, Señor, que los de Don Chava no... Mire, imagínense si no es importante que la palabra oración aparece 173 veces en la Biblia. Y la palabra orar solamente aparece 132 veces para dar un total de 305 veces en toda la escritura que aparece la palabra o lo referente a la oración. Entonces quiere decir que el tema de oración es importante. Mire, la iglesia en Éfeso estaba, ay, que escuché de la liebre y el conejo, ay, pues es que quién sabe qué, y la oración ya la habían tomado en poco. Y una iglesia sin oración es una iglesia que va directamente a la destrucción. Ahora, no estoy diciendo que hay que tener servicios de oración. Todas las iglesias tenemos un servicio de oración a la semana. Tenemos eventos de oración, como una vigilia, como una velada. Ayer que salí con mi familia, fuimos a comer. Y yo ahí donde estuvimos me acordaba que en mis años, pues mucho más chico que Aarón, cuando íbamos a jugar fútbol, era un basurero literalmente. Y yo me acuerdo y entraba y decía, hace años que aquí, decía, voy a tal colonia, aquella está la colonia del Sol, no sé qué, oh, inventes, ¿a dónde a Nesa? No, Nesa, ¿te vas a meter a Nesa? Oh, y vas a la colonia, no te pases, ni vayas así porque mira, te van a sacar en puros chones, man. O sea, aquellos años era lo que se decía en esa. Pero yo me acordaba que un tiempo, en un mover del espíritu, empezó a juntar a diferentes pastores de la zona de Nezahualcóyotl y de otras partes cercanas, y los empezó a mover a reunirse a orar. Y orar toda la noche. De hecho, ahí en nuestra casa, ahí en Jerusalén, ahí empezaban las oraciones, las famosas veladas de 7 de la noche a las 7 de la mañana. Tuvimos porque me tocó verlo, me tocó estar ahí, movernos a un local mucho más grande, a uno de gobierno que nos lo prestaban, bueno, yo no pagaba, ¿no? Pero nos lo prestaban. Era tanto el mover del espíritu en esas veladas de oración que un día un expresidente hasta habló en vivo y dice, gracias por orar. Y que sigan orando por México. Y yo me acuerdo que debido a esa oración, Nesa cambió radicalmente. Lo que era un basurero, hoy en ese lugar hay una plaza comercial, hay un famoso centro ¿cómo se llama? El Teletón, luego hay hospitales, o sea, toda esa zona olvidada, de repente, o sea, que viéramos uno de esas tiendas de las X, a no ser comerciales, ver uno ahí, hoy está plagado de eso, ver esos famosos restaurantes donde personas importantes entran ahí, no, eso era una locura. Pero yo me acuerdo que fue a través de la oración que Dios empezó a mover y a hacer que hoy Nesa sea lo que es. Y no lo digo yo, mucha gente que llega y dice, realmente Nesa cuando yo venía estaba feo, hoy no está tan bonito, pero ha cambiado. O sea, ya no es lo mismo. Eso es lo que hace la oración.
Y aquí Pablo, iniciando el capítulo, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Tengo dos imágenes ahí, hijo. Este es lo que podemos llamar, es el pasaje central de toda la primera carta. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Está en el capítulo 4, versículo 12. Podemos decir que ese es el pasaje central de toda la carta. Pero en este capítulo, ¿no es la que sigue? Este sería el pasaje principal de este capítulo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Pablo empieza a dar una instrucción, una ordenanza, una exigencia a la iglesia a que tiene que estar orando en vez de estar siguiendo TikTok, Instagram y todo eso, a ver qué dice, para ver cómo me va en el día. Pablo menciona que tenemos que orar y dice por todos los hombres. Y el versículo 2 hace una distinción entre qué hombres debemos orar. Y dice, ayúdeme, el versículo 2, ¿quién lo lee por favor? Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente toda piedad y honestidad. Ok, vamos a tenerlo. Un rey. Bueno, yo sé que hay países que tienen reyes, ¿no? Está mi amigo Carlos de Inglaterra, estaba Chabelita, pero ya no está. Está el rey en España, ¿verdad? Aparte que hay presidente. Bueno, aquí, ¿por quién deberíamos orar según Pablo? Hablando de lo que dice el versículo 2. Por la presidenta. ¿Por qué más? Los altos mandos, los poderes judicial, legislativo, por toda esa gente. ¿A qué otro te lleva ese punto que dice los que están en eminencia? ¿A qué otro tipo de personas? Los pastores. ¿Qué otro? Ahí va, por ahí va. ¿Qué otra persona que esté en eminencia o arriba de ti? Jefe. Por el jefe, por el patrón. Ay, que no se lo merece. Tienes que orar. Porque dice por los que están en eminencia. ¿Cuántos oramos por los policías? Ay, Señor, que no me agarren. No. Los del ejército, los médicos, por todos están en eminencia. Dice por todos los hombres. Por tu suegra, por tu suegro, por tu... O hay que estar orando. No, tienes que estar orando porque la instrucción para la iglesia es que quiere Dios, por medio de Pablo, que la iglesia esté orando por todos los hombres, patrones, jefes. Y aquí da una de las 3 razones por las cuales debemos orar. Y dice en el mismo versículo número 2, para que vivamos, ¿cómo? Quieta y reposadamente. Y aquí en el municipio de Los Reyes, famosa página de alerta a los Reyes, ¿verdad? No sé qué otras páginas haya. Y choque en la México Texcoco, y un motocicleta en la México, y otra acá, y incendio por aquí, y no necesita la iglesia en el municipio de Los Reyes de La Paz levantarse a orar por el municipio, en vez de decir, esa presidenta actual, no la actual del municipio. O sea, yo creo que tiene proyectos, por eso quieren meter tanta cosa por acá. ¿Y por qué no orar? ¿Por qué no pedir, Señor, si trae bendición? Yo no vivo en este municipio, pero viendo mi municipio y viendo lo que hizo el poder de la oración en mi municipio, digo, Señor, creo que lo puede hacer en Los Reyes de La Paz. Creo que puede hacerlo en Chicoloapan. Creo que puede hacerlo en Chalco. Creo que lo puedes hacer. Necesitamos que la iglesia se ponga a orar. Miren lo que dice, sin que me pierda ahí donde estamos en Timoteo. Pero vamos a Jeremías, capítulo 29. Jeremías, capítulo 29. Vamos a leer versículo
Número 7. Dice la escritura. (29:7) dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Todos quieren paz en este municipio? Necesitamos orar por el municipio. Te voy a leer cómo dice este mismo versículo en otras versiones, por decir, en la versión la Biblia, la palabra, buscad el bienestar de la ciudad a la que habéis sido deportados y orad por ella al Señor, pues su bienestar dependerá el vuestro. Pues de su bienestar dependerá el vuestro. En la versión La Palabra de Dios para Todos dice, busquen el bienestar de la ciudad a la que los he enviado y oren por ella al Señor, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de ellas. Entonces es importante orar por nuestra nación, sí. Orar por nuestro municipio, nuestro estado, sí. Por decir, Carlos y Erika que vienen de provincia, pues yo los trajo a este municipio. Y la Biblia dice, oren por el municipio a donde los traje. Mi esposa, que es de otro municipio también, que llegó aquí, la misma acción, a uno que es chilango. Bueno, soy de Nezahualcóyotl, soy nezahualcoyense, originario fundador, casi de ahí, mexiquense, ¿verdad? Yo dice, bueno, el municipio se trae esa, ellos oran a donde esté, y debemos orar por nuestra nación. La segunda razón que da, por qué es importante orar por todos los hombres, regresando a Timoteo, dice, en el versículo número 3, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. A Dios le gusta que la iglesia ore. Por eso digo, no que tenga servicios de oración, sino que tenga una vida de oración. Porque eso le agrada al Señor. Le agrada que la iglesia ore. Le agrada que la iglesia se reúna a interceder. ¿Es bueno reunirnos a pedir? Sí. ¿Qué tenemos que pedir para nuestros gobernantes? Lo dice el versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Mire, yo no tengo nada en contra de, cuando nos reunimos a orar con algunos pastores, oramos por el gobierno y Señor, dale sabiduría y dales inteligencia y que no haya corrupción. Y yo digo, sí, amén, está bien. Pero hay que orar porque todos esos hombres están en eminencia, nuestros patrones, los maestros, esos médicos que están en eminencia, lleguen a la salvación. Debemos orar que la presidenta llegue al conocimiento de Dios y que se arrepienta de su pecado porque no se va directamente al infierno. Debemos orar por la presidenta municipal, por el de Manzana, sí, debemos orar porque los pastores se mantengan en santidad y en pureza. Debemos orar por eso. Porque a Dios le agrada y porque Dios quiere que toda la gente sea salva. Porque dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Ahora, yo sé que la salvación consiste en que salgamos a predicar el evangelio. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto tú oras por aquella persona a la cual le vas a compartir el evangelio? Porque lo mencionamos el domingo. No, creo que fue el domingo pasado. Si tú y yo no cumplimos el propósito de Dios de salir a predicar el evangelio, no estamos reteniendo nuestro primer amor.
Nos quejamos de que si no hacen, nos quejamos de esto y lo otro, pero ¿cuánto oramos por aquellas personas a las cuales vamos a compartir el Evangelio? Si tú te pones a orar por una persona a la cual Dios te pone en tu corazón que va a escuchar el mensaje, tú tienes que ponerte a orar y decirle, Señor, dame la oportunidad, la gracia para hablarle a esa persona. Y así se ablanda más fácil el corazón de esa persona. Ya le compartí, no quiere, pero estás orando para que se arrepienta. O ya la ve y no quiere. Necesitamos orar. Vamos a orar por esas personas. Ahora, ¿es importante que le esté orando? Sí. Primeramente, porque le agrada al Señor. Segunda razón, Jesús lo dijo, y lo puede anotar, después lo puede buscar en Lucas, capítulo 22. Lucas 22. Versículo 40 solamente. Y alguien que lo pueda leer, por favor. Lucas 22, versículo 40. ¿Por qué es importante el video? Primero, agradar a Dios. Segundo motivo, porque entra la iglesia a orar. ¿Cómo dice la escritura? Cuando llegó a aquel lugar les dijo, ¿orás? Ay, que crepas, es que no. Esto no es de la noche a la mañana. Si tú no te mantienes en oración, es muy fácil que caigas en una tentación. Pregúntale a Sansón. Lo de Dalila con Sansón no fue de la noche a la mañana, fue algo que Sansón nunca se mantuvo en comunión con Dios, y cuando llegó la Dalila, ándale pues. ¿Y quién tuvo la culpa? Dalila, ¿verdad? Le echamos la culpa a Dalila. Y cae con... ¿Por qué seguimos batallando con el carácter? Porque no nos metemos en... ¿Por qué seguimos los hombres o mujeres enfrentando la misma tentación? Porque no nos mantenemos en oración. Y llega, o sea, Jesús tuvo 40 días sin comer, sin beber, 40 días, 40 noches. Llega el tentador, ¿y con qué lo venció? Con la palabra. Porque se dedicó a alimentar su corazón, su mente, su espíritu con la palabra, y se mantuvo en oración. Obviamente estuvo en oración. Pero vamos a ver. Y luego, ayer y hoy, o sea, venía y digo, qué bárbaro, o sea, hay muchísimo carro. Y ayer di la vuelta a un retorno, me quiso, ya no me dejan pasar, y uno por atrás. Y le digo, o sea, ¿qué no ves? Que no me dejan pasar, compadre. Porque vengo con mi familia y el coche no es mío y viene el Espíritu Santo conmigo. Si no te alcanzo y luego en un cruce se pasa uno y le toco el brazo y todavía hasta señas hace. Digo, porque viene mi familia, si no te alcanzo, mano. Pero cuando no estamos en comunión con Dios, ahorita te alcanzo, te bajo y te... Yo no, eso pasa por allá. Eso pasa por allá. Entonces, ¿por qué es importante? Para no caer en tentación. Y cuando tú te mantienes en oración, le agrada al Señor ese estilo de vida. Como iglesia. ¿Y la iglesia quién es? Nosotros. Que te levantes en la mañana y que, Señor, es un ejemplo, ¿verdad? Señor, mujer, ay, voy a orar por Erika. ¿Quién sabe cómo ande? Voy a orar por Erika. No sé qué, pero voy a orar por Erika. O mañana, el otro día, ay, voy a orar por café, porque quién sabe qué onda con... Y estás orando por otros. Señor, guárdalos, que no caigan en tentación. Pero ¿qué pasó? Lo primero es que no estuviste en comunión. Le diste chance al diablo que se metiera en tu pensamiento y ándale pues.
Y bueno, son 15 versículos, pero vamos a entrar a unos versículos que son realmente bien, pero bien complicados. Muy complicados. Como tengo 20 minutos, me voy a dedicar a esos versículos. Y al final de todos, si usted tiene dudas, ya las vamos a tratar de resolver. Yo le pido al Espíritu Santo que me ayude a este tema, porque versículos. Pablo habla todo sobre la oración, dice que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. No es María, no es ni la de Juquila, no es ni la de Guadalupe, no, hay un solo mediador. No es San Judas, nada, es solamente Jesucristo, el cual asimismo se dio en rescate por todos, en lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dice el versículo 7, para eso fui constituido predicador y apóstol, digo verdad, en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Luego dice, quiero pues que los hombres oren, otra vez, oren. Aquí hombre no está hablando solamente del sexo masculino, está hablando de la iglesia. Oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Pregunta rápida. Estamos a jueves. Y falta viernes, sábado, 2 días para el domingo, prácticamente. ¿Te preparas para venir al servicio? Y no de que voy a poner mi ropa aquí, y luego, no, pues ya no me voy a poner esa, ahí me meto otro clavado al closet a ver qué me voy a poner. No, te preparas emocionalmente, espiritualmente para llegar el domingo al servicio. Porque a veces llegamos no nos preparamos para el servicio. Muchos no se preparan. Llegamos derrapando. Llegamos a la mempa. Pero llegué a la mempa. No, aquí Pablo está tratando que los hombres en todo lugar oren. Tienen una vida de oración. Vas manejando y no digo que cierres los ojos y que levantes las manos, sueltes el volante. No. Pero, Señor, mira, se me va a cerrar aquel, guárdame. Señor, que no vaya tan rápido. O en el trabajo, ya están en el trabajo, Señor, que no vaya porque los patrones son medios, no sé cómo, ¿no? No, estar orando. Bendice mi trabajo, dame la fuerza, la habilidad para, te presento una situación en el trabajo, dame sabiduría, Señor, para hacerlo. Eso es lo que dice Pablo. Y dice que levanten las manos sin ira ni contienda. Ejemplo, y eso es de los matrimonios. Te peleas con la esposa, con el esposo, 2 días y pasas 2 noches sin hablarle. Pero vienes el domingo, Señor, gracias por una bodía. Y ven. ¿Es un ejemplo? ¿Es un qué? Un ejemplo. Me peleo con mi esposa y ya llegamos. Ay, Señor, gracias, Señor, por la vida de mi esposa. Y ni siquiera le pides perdón. Y ahí vienes de falsote. Y la mujer, pon tu cara así como cuando te enojas. Falso. O sea, por eso levantemos las manos en el testimonio. O sea, hay pleito en casa, vamos a arreglar las cosas para llegar al templo. Bien, pero entonces Pablo se mete a un asunto complicado. Aquí ya habló de la instrucción y usted se pregunta, ¿qué tiene que ver esto con eso? No está fuera del contexto de lo que es el mensaje de la carta de Pablo. Creo que la carta tiene como instrucción poner orden en la iglesia. Esa es la instrucción. ¿Sí? Y entonces dice el versículo 9 al 15. Asimismo, las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni plata, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue tomado primero, después Eva. Fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Ay, Dios mío. Ayúdame porque me van a pelear.
Bueno, recordemos el capítulo 1 habla que había falsas enseñanzas. Entre esas falsas enseñanzas había, según los historiadores, varios grupo de mujeres que también se de repente... O sea, ¿usted cree que ¿qué es el feminismo? ¿El feminismo es actual? Hasta aquí ya viene. De esas mujeres que dicen yo no necesito al hombre. Porque enseñaban, según algunos estudios, hasta no, es malo casarse. Usted recuerda que en Corintios Pablo dice que las falsas enseñanzas eran de que no comas esto, no hagas esto, no te cases. Eso es lo que enseñaban. Y eso se sigue haciendo en la iglesia. De que la mujer, en este caso había grupos de mujeres de bastante, porque ¿quién puede vestirse de oro? Dice aquí, ni de peinado ostentoso, ni de oro y perlas, ni vestidos costosos. O sea, yo sé que en ciertas aplicaciones los vestidos son baratos, que ni te quedan, pero ahí vas y los compras, ¿no? Pero ¿quién puede comprar cosas lujosas? Los que tienen dinero. Ese era el tipo de mujeres que había dentro de la iglesia. No eran exentas, no eran fuera, eran mujeres que estaban dentro de la iglesia. Ahora, estos pasajes, si una feminista escucha eso, va a decir, Dios es machista, Pablo es machista, el pastor que aplicó es machista. No, no se trata de machismo, se trata de poner orden en la vida de la iglesia. Porque, digo, no sé usted qué piense, pero cuando usted lee y dice, ¿dónde está? La mujer aprende en silencio. ¿Qué piensa usted, mujer? ¿Qué piensa usted? El pasaje nos habla de la conducta y el comportamiento de esas mujeres dentro de la iglesia. Y aunque usted diga, bueno, yo no tengo oro ni plata, pero ¿qué tal el carácter? ¿Qué tal el feminismo? Y eso hasta hoy en día. Usted puede ver, y yo, bueno, usted puede ver, pero no se lo recomiendo. Hay un montón de mujeres pastoras que hablan de que son las mujeres rompiendo el orden de Dios. Pablo habla de un pasaje. Porque Adán fue formado primero, ¿sí o no dice eso la Biblia? ¿Y de dónde nace la mujer? ¿De dónde sale la mujer? ¿De quién? Del hombre. Y el feminismo te dice que el hombre no sirve más que para qué. Ni para eso luego dice. Y está rompiendo un orden bíblicamente hablando. No el machismo. Dios creó al hombre, primero sí, y le dio una ayuda. Pero hoy en día, como en estos días, la mujer quería tomar posición de lugares que no le correspondían. Yo quiero dejar claro varias cosas. Espero que quede claro. ¿Qué es lo que pasaba? Dice el pasaje. Las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia. Ojo, Pablo no está diciendo que tú no te arregles. Pablo no está diciendo que tú no te maquilles. Pero nos ha tocado ver cada mujer que gastan lo que no tienen, que se hacen y hasta en su cuerpo, con tal de ser amadas, y luego, me ofendió. Es cierto que hay que respetar a la mujer, pero las mujeres de aquellos tiempos, como hoy en día, en aquellos tiempos no había la famosa red social. Las mujeres que, y aquí nos pasó varias veces, que venían enseñando hasta de más, y por la autoridad que tenía mi esposa, hasta se ofendía. Mi esposa, es que tú eres la autoridad. Es que se enojen.
Pero la Biblia habla de un decoro. No habla tampoco hasta acá el cuello y la falda hasta acá y las mangas hasta... No, no está hablando de eso. Está hablando que te vistas de forma que represente tu cristiandad. Hay mujeres, y usted puede decir, las muchachas, las solteras, yo no entiendo por qué, ayúdenme usted, mujer, deme entendimiento a mí. ¿Por qué la mujer tiene que ponerse delante del espejo? ¿Para qué? Y mujeres, no solamente jóvenes, casadas. Casadas. Y yo digo, bueno, ¿qué están tan vacías por dentro? Y no son de casadas. Es la iglesia. Y cuando la iglesia no hablo de la local. Digo, están tan vacías. Y en los tiempos que Pablo está dando instrucción, estas mujeres se vestían para ser vistas, trayendo distracción al servicio. Es que no puedo lavar trastes porque me sueña. Es que yo no puedo porque pues tengo mi vestido así todo embarrado. Y luego, es que me ve muy feo. Ay, por favor. Pablo está diciendo, oye, dile a esas mujeres que se vistan de forma decente. No está diciendo que no está permitido que te maquilles, que te pongas tu aletito, no. De aquí muchas líneas doctrinas han sacado eso para decir, la mujer, el velo y la falda hasta abajo, y no puedes, de ahí lo sacaron. Pero Pablo no está diciendo eso. Pablo lo que está diciendo es que su interior tiene que reflejarse en el exterior. Una vez alguien nos dijo, pues es que el domingo pues hay que venir bien vestida y con falda, porque el domingo, y digo, ¿por qué en jueves vienes con pants? Si vienes al mismo lugar y vienes a cantarle al mismo Dios. Y luego decían, hay que venir vestido, pero con un... Es lo que pasaba con Pablo en la iglesia de Éfeso. Es lo que sigue pasando hoy en día. Lucían sus atributos contradiciendo el mensaje del Evangelio, porque el mensaje del Evangelio es que tenemos que vivir como dice Pablo, con pudor y modestia. Dice el versículo 10, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y Pedro, el apóstol Pedro, también lo dice en su primera carta, en el capítulo 3. Dice lo mismo. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no quedan a la palabra sean ganadas sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Leí primera de Pedro 3, del 1 al 4. Pablo no está peleado con la moda. No está peleado con un maquillaje. Ni Pedro. Entonces, mujeres, vístanse de forma decente. Que sus acciones demuestren más que su exterior. Ay, soy cristiana, sí. Y sí, varias veces nos ha tocado verla en diferentes lugares. ¿Cómo? Y ahora, no solamente hay mujeres, también hay hombres. Esos, la verdad, yo no he visto muchos, pero también. Y más por los que... Lobo, señor. Dame un calambre aquí. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo y Pedro? ¿Usted recuerda? Yo lo escuché en la mañana en mi devocional. Un día Jesús se levantó una mañana, tuvo hambre y vio a lo lejos una higuera y fue a buscar fruto
¿Y qué encontró? Puras apariencias. Y así hay muchas mujeres y hombres cristianos, o que se dicen cristianos, que aparentan tener una fe, pero por dentro están básicos. Ahora, algunos comentarios dicen que inclusive la vestimenta de estas mujeres era provocadora, llevando o distrayendo la atención del servicio, llevando a los hombres a la lujuria. Por eso Pablo dice, pon orden en esto. Nosotros como iglesia local no estamos en contra si alguien quiere venir de velo, venga de velo. Quiere venir de mezclilla, venga de mezclilla. No nos vamos a meter en ese rollo. Pero yo lo he visto en varios videos, si usted no se lo ha visto, que en las iglesias populares ven a una mujer vestida muy provocativa y dicen, ¿sabe qué? Sáigase. Y aquí, ¿por qué la casa del Señor? ¿Por qué la casa del Señor? Hay que tener respeto a la casa del Señor. Bueno, esto ahí va. Si no me quiere pedir, está bien. Hay que vestir de forma decente, de forma que no provoquemos, porque luego... Y sobre todo está diciendo que Pablo está diciendo que esas mujeres, por la influencia que tenían, querían tomar liderazgo en la iglesia, haciendo a un lado los fundamentos para que la iglesia sea edificada de forma correcta. Ahora, algunos comentarios, porque dice el versículo para ir terminando. Versículo 11 dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. De aquí muchas líneas doctrinales dicen, la mujer no puede tomar ni una posición en la iglesia. De aquí lo sacan muchos. Y yo lo digo con respeto. No estoy en contra. Pero Pablo no está diciendo eso. Pablo no está diciendo que la mujer no puede tomar un lugar dentro de la iglesia, porque se contradiría él mismo. Él mismo se estaría contradiciendo. Porque en sus cartas él habla de mujeres que estaban en el servicio. Romanos 16, usted va a encontrar a Trifosa, a Febe, son mujeres que estaban sirviendo dentro de la iglesia. Y si Pablo aquí dice, estaría contradiciéndose totalmente. Es más, ni Jesucristo mismo. Porque usted recuerda que Jesús habló con una mujer que ¿cuántos maridos tuvo? Y fue la primera mujer que evangelizó a su familia. Pablo ni Jesús están diciendo, la mujer no puede hacer nada. No. Eso no están diciendo. Eso lo toman esas líneas para decir que la mujer, calladita, te ves más bonita. Y todo el trabajo de los hombres. No está diciendo eso. Mi mamá tiene un concepto, yo lo he tomado, de lo que es la pastora y la esposa del pastor. Cuando ella conoció el evangelio, donde la iglesia donde ella empezó a ir, la pastora estaba activa, hacía la escuela bíblica, organizaba el desayuno de mujeres, la visita a las mujeres, alguna cena de matrimonio. Ella estaba metida. Cuando llega a otra iglesia y ve que la esposa del pastor está sentadita, no hace nada, ella dijo, la pastora es la que está trabajando. La esposa del pastor es la que está sentada. Se le conoce como la esposa del pastor. Y yo dije, bueno, no creo que esté mal, pero creo que toda mujer cristiana puede tomar un papel dentro de la iglesia, siempre y cuando, y según estos algunos comentarios que encontré sobre el versículo 11 y 12, que dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino está en silencio. Muchas líneas lo que dicen, no, ¿y por qué sube ella? ¿Y por qué ella? Ella no ella es la esposa, no. Aquí, con nuestra línea es la pastora, y si dicen esposa de pastor, tampoco hay problema por nosotros. No nos da, no. Que menos nos preocupa.
Hay líneas donde no, la mujer no. Pero algunos comentarios sobre esto, según, porque, ¿qué quiso decir Pablo con eso? Algunos comentarios dicen que el tipo de mujeres que vimos arribita, las mujeres, ¿qué podemos decir? Del versículo 9, dice mujeres que se atavían, que de forma de cosa, pero como dice, cuando las mujeres no con vestidos ostentosos, ni de oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Qué sea eso? ¿Qué tipo de mujer es esa? Vanidosas. Ese tipo de mujer, para lo que Pablo, según algunos comentarios, dice que ese tipo de mujer son las que no pueden ejercer un liderazgo, porque no viven conforme a lo que predican. Otros dicen, a estos dos versículos, que se refiere a que ninguna mujer puede ejercer un liderazgo dentro de la iglesia. Otros comentarios dicen que la mujer puede ejercer un liderazgo, lo que Pablo está diciendo aquí, pero por esta palabra. La mujer aprenda. Si la mujer está aprendiendo del liderazgo, esa mujer sí puede ejercer en un futuro ciertas funciones dentro de la iglesia. Si está aprendiendo. No sé, aquí creo que no pasa, pero mujeres que yo no necesito eso, yo lo hago. No, Pablo no está diciendo eso. Necesitas aprender, estar bajo dirección, estar bajo supervisión, y si estás en eso, tú en un futuro cercano o lejano puedes ejercer una función o un liderazgo dentro de la iglesia. La mujer que es la que está bajo dirección de la iglesia o de un mentor. Y otros dicen que estos dos versículos es un asunto meramente cultural. Porque para los judíos, la mujer no podía, no le era permitido estudiar. Pero te voy a leer lo que leí en un comentario bíblico. Rápidamente. La iglesia de Éfeso tenía un problema en particular con los falsos maestros. Evidentemente, las mujeres eran especialmente susceptibles a sus falsas enseñanzas, porque todavía no habían recibido instrucción bíblica suficiente para poder discernir la verdad. Además, algunas mujeres aparentemente hacían alarde de su nueva libertad cristiana usando ropa inadecuada, o sea, cayendo en el libertinaje. Ya soy cristiana, soy libre, puedo hacer lo que yo quiera ir. No, dentro de la iglesia hay un orden. Y si usted, mujer, quiere tener una función, es necesario, primeramente, que esté dispuesta a recibir instrucción. Ahora, yo en lo personal creo que si la mujer no vive conforme al evangelio, no está siendo enseñada o no está siendo disciplinada o no quiere aprender, no puede ejercer ninguna labor dentro de la iglesia. Si no está dispuesta a aprender. Hablando del asunto mujer, pero también de los hombres. Si no estamos dispuestos a ser enseñados, no podemos ejercer ningún liderazgo dentro de la iglesia. Ahora, pero las mujeres no solamente tienen que estar enseñando dentro de la iglesia. La mujer puede y debe de ser maestra en su hogar, con sus hijos, sobre las labores de la vida, las funciones de la iglesia, lo puede llegar a hacer, porque es ahí donde empieza un liderazgo. Timoteo, ¿usted recuerda la mamá y la abuela de Timoteo? ¿Qué hicieron con Timoteo? Lo evangelizaron, le enseñaron. Mujer, tú dices, yo no voy a participar en nada de la iglesia, pero tienes hijos. Enséñales. Enséñales. Porque es un mayor ejemplo de ejercer su liderazgo. Queremos enseñar a niños que no son nuestros, cuando a los nuestros nos corregimos. Cuando a los nuestros no les enseñamos.
Una buena esposa, una buena madre ejerce su liderazgo primeramente en su casa. Así que tú quieres tener una función dentro de la iglesia, bueno, primeramente tienes que aprender. Cuando habla en silencio, acuérdense que en silencio es que no puedes, no, tienes que preguntar, pero con calma. ¡Ah, ya sé! Yo ya quiero predicar. No, tranquila. Ya quiero subir, sí, ¿cómo está tu vida de oración? Yo ya quiero hacer, pero ¿cómo estás relacionándote con los demás? Son cosas que pueden llevarnos a vivir el éxito como iglesia o a vivir fracasos rotundos como iglesia. Así que así termina este capítulo 2. El enfoque sigue siendo el mismo: corregir lo deficiente dentro de la iglesia, para que con un buen testimonio y una buena y sana doctrina ganemos a los que están perdidos. Así que en estos días esperemos que estos días tan complicados que estamos enfrentando como nación, oremos por nuestra nación, oremos por nuestros presidentes, por nuestras autoridades, pero sobre todo también que seamos un buen ejemplo para los de afuera. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Yo no es